Llegamos a los 300. Llegamos a 300 amigos de Aventuras con Canas. Estamos sumamente felices, contentos de nuestra misión. Brindemos por eso. Brindemos por eso. Tengo la garganta seca. Sí. Entonces, para poder hablar bien. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Qué ricura. Nuestro vino favorito. Bueno, la verdad que nosotros no pensábamos de que nosotros empezamos este canal en enero. En enero. Bueno, para que nos conozcan un poquito más, antes de avanzar y contar, él es Ricardo. Si eres por primera vez que estás viendo este video, yo soy Y él Alfonso. es Alfonso. Y nosotros Yo creamos, soy Ricardo Garrido y él es Alfonso Guardia. creamos este proyecto de Aventuras con Canas, bueno, para que se animen un poco los amigos canosos y vean que nosotros también tenemos derecho a crear contenido, también tenemos derecho a divertirnos y también a mostrarles cómo nosotros nos divertimos. Sí, porque yo soy un chico Atrapado en un cuerpo. de la sexta edad y él es un chico de la cuarta edad. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, yo tengo 67 años y él tiene 46. Pronto, dentro de unos 15 días más o menos, vas a cumplir los 47, ¿verdad? Sí, estamos grabando esto no sé. Hoy fue el día que escogieron al Papa, Ajá, está. el Papa Ya. León XIV. Con esto lo saben. Ya. Entonces nosotros creamos este proyecto para demostrar que también nosotros podemos y porque nosotros también tenemos creatividad y nos gustan las redes sociales y conozco mucha gente, nuestros amigos y todos que también les gustan las redes sociales, así que hay que animarlos un poquito que también Claro. pueden hacer contenido porque Claro que yo sí. veo nada más pura gente joven y que No, pasó y con la también- gente mayor. También nuestro canal, ayudando a lo que está diciendo Alfonso, es para que ustedes vean que a la edad que uno tiene y organizándose en el tiempo, uno puede hacer viajes, uno puede preparar recetas para ustedes, podemos hacer cualquier video que resulte divertido para que ustedes pues se entretengan en sus casas viéndolos. El resumen es que te puedes divertir. Sí, a nuestra manera o a su manera y usted se puede divertir. O sea, no tenemos que ser unos youtubers especializados en la materia ni con tanta experiencia como los hay, ¿no? Y yo los admiro porque la verdad es que este es un trabajo... Nosotros consumimos youtubers. Nosotros tenemos nuestros favoritos que no vamos a mencionar, Sí. pero nosotros consumimos youtubers, pero también somos creativos. También somos de arte. Y este es un trabajo, señores. Y sí, es un Es trabajo. un trabajo. La verdad que antes yo decía, confieso, Sí, él lo decía siempre. que eso no era un trabajo y ay, qué Pero sí fácil. lo es, sí lo es. Pero bueno, hasta que tú no estás en el pellejo de otro, pues no lo comprendes. Y yo le digo que es un trabajo porque Alfonso, él es el que edita. Sí. Y yo les digo una cosa. Yo no aguanto, no sé, no aguanto la él- espalda. Él tiene una habilidad para aprender rápido esas cosas de tecnología. Claro, él nació en otra época que Sí, no pero es la mía. tampoco en la actual Pero- de full Honestamente, IA, Sí, inteligencia artificial. pero honestamente, Alfonso, yo no doy bola con esto. A mí, yo nada más que sé prender y apagar. Yo siento que sí puede. Ahora, tampoco soy tan bruto y No, estúpido yo como para siento no que- andar en una computadora. No, Yo algo sé, siento pero que no. sí puede, sí podría, Ah, pero es que como no yo sé. lo hago, él lo deja que yo lo haga. Pues. Ahora, aquí nosotros en la casa tenemos las labores divididas, repartidas, ¿no? Por ejemplo, él se enfrasca en su edición, yo no me meto en eso. Todo el día o día y medio. Yo nada más que le digo a él, ya terminaste, ok, voy a revisar para ver si falta algo o qué sé yo. O algo se fue, que no se puso y cosas no así. sé, pero yo no Yo sé. me encargo de lo demás. aquí Hablando en la de eso, casa. antes que continúe, siempre algo se me escapa, una cosita ahí que no debo, algo. Yo lo reviso 3 veces, pero no sé cómo hacen los creadores que veo todo perfecto. Cuando, por ejemplo, él escribe algo en la pantalla, yo reviso si ortográficamente ortográfico. está bien Con- escrito, ¿no? Confieso, jamás sería profesor de español. Eso no es lo mío. Pero hago mi esfuerzo y bueno, yo me ayudo con, tú sabes, ¿no? el internet y todo para algunas palabras o algo. A lo mejor, si reviso bien, algo se tuvo que haber escapado. Ahora, yo tampoco soy de tanto ortografía ni esas cosas, pero bueno, yo sé dónde va una tilde, dónde va un punto, una coma y esas cosas, sí, lo básico. pero este es un canal divertido. Este es un canal para divertirse y no estar viendo
la paja que tiene el ojo ajeno. Ajá. Y no vemos la tuca que tenemos en el propio. Bueno, listo por eso. Sí. Así Acuérdate que también hay que brindar. hay que brindar, hay que mirarse a los ojos cuando uno brinda. Y hay que decir brosh. Bueno, brosh. No, pero eso es otro idioma. Brosh. Salud. Brosh es en Suiza, aprendimos eso en uno de los Y viajes. este brindis es para que sigamos Y adelante. es algo malo. Tienes que Lo pusiste tomar. en la mesa. Sí. Yo no lo tomé. Y lo ponen en la Para mesa. que sigamos adelante, que muchos más se suscriban, que le pongan like, hagan sus comentarios. Créanme que todos los comentarios los correspondemos hasta el momento. Pues yo me imagino que cuando ya tengamos 12,000 comentarios en un día va a ser un poquito difícil Tú sabes contestarlos todos. que aquí estuvimos armando el nuevo set. Bueno, no es el nuevo set, es otro de los sets. Otra área de la casa. Vamos a llamarle set. Este es el estudio Vamos a C. llamarle set porque suena más profesional. Sí, sí. Este es otro set. Entonces, hicimos lo de la logística del vino y todo. Aquí tenemos unas cositas de picar. Pero ahora viendo esto, yo me acuerdo que yo quedé en contarle a alguien. Y se disculpen que como que mi garganta no está bien. Que es mafá, para los que no son panameños. Sí, Voy a aprovechar que está aquí. sí, sí, sí. Por lo general, los panameños tenemos este snacks que lo comemos cuando estamos bebiendo O cuando te da la gana de comer. o una sodita. Es un snack que se llama mafa. Se llama mafa. M-A-F-A. La forma, bueno, Es como un moño, no es un pan tampoco. Es duro, pero hecho de harina. crujiente. Dame, Creo yo. escuchen. Creo que es harina de trigo. Escuchen. Sí, es bien crispy. Y tiene un sabor delicioso. Eso es frito. Se dice la leyenda y la mala Que lengua es por de ahí la cultura china. que vino influenciado de la cultura china. De los chinos, sí. Pero no sé qué tan cierto sea. Porque aquí a todos le dicen que es raro es chino. El árbol y que es el árbol chino, la mata china. Sí. Todo lo que es raro es de China. Así que no sé si sea Pero así. eso es debido a que la cultura china está Es bien, fuerte. Sí, aquí en Panamá. Y nosotros fuerte. queremos mucho a nuestros chinitos, los queremos mucho. Así que si tú eres chino y te suscribiste, pones el comentario y te mandamos saludos como ahora toca los Ok, saludos. ahora los saludos. Tenemos una lista larga de saludos, pero los vamos a mencionar todos. Si se nos escapó alguno, pues nos disculpan. Sí, Pero bueno, para la próxima. como en todos los 100 que hemos celebrado, Vamos a comenzar con... ¿oíste? Como todos los 100 que hemos celebrado, este no podía ser la excepción. No podía ser la excepción. Entonces vamos a mandar esos saludos y Ricardo va a empezar. Vamos a poner esto aquí, a ver si no me enredo como... Yo lo voy a leer ¿Te todo. acuerdas el día de la playa? Con los saludos. Ajá. Que la hoja Ay. nació así. Te volviste un guacho con eso. Eso fue un desastre porque la hoja, Ricardo la recortó y yo no me daba la opción de doblar la hoja para yo ver lo que estaba abajo. Así que yo la doblaba y la hoja se regresaba y es que eso fue una locura. Sí, sí. Ese video lo pueden ver, los invito para que lo vayan a ver. El video se llama La playa que siempre nos sorprende. Sí, vayan a ver esa playa para que vean Es muy bonita en la Panamá. playa que tenemos cerca aquí. Sí, aquí. la tenemos a 40 minutos de la casa. Sí, súper bonito. Bueno, voy a comenzar con los saludos. Dale tú mientras yo me Vamos a pongo comenzar un saludo a Oscar Pulido hasta Bogotá, Colombia. Y nos escribió y nos mandó un más. ¿Por mensaje dónde vas? muy bueno. El primero, Oscar Pulido. Oscar Ah. Pulido, eres el primero de los saludos. Wow, qué privilegio. De ahí viene Luz María y Daniel, acá en la ciudad de Panamá, vecinos nuestros. Joel Morán, un nuevo amigo que se suscribió hace un par de días hasta la ciudad de Panamá, en el área de San Francisco. Hace la guardia, Bexy Guardia, Raiza Wolcox, Esa es la fan. Saludos. Esa es la fan número uno. número 1. Raiza, tengo pendiente el pay de limón. Sí. Lo voy a hacer. Sí. Lo voy a hacer. No te preocupes que eso viene. Ella nos da consejos Sí. y todo lo que ella quiere ver de nosotros. A una compañera de mi colegio, Dilsa Córdoba, que siempre mira nuestros videos. Bueno, déjame yo un poquito ayudar también. Comienza con tu amiga Ligia Méndez, saludos. Saludos a Ligia. Ya te he mandado varios, así que Cuéntanos cómo te está yendo en los Estados Unidos. sí. Ok.
Tenemos Fernando González. También un saludo a nuestro amigo Fernando González aquí en Penonomé, que siempre está pendiente. Ese es otro seguidor y que nos está ayudando y todo lo demás. Tenemos a Manuel Robledo, un amigo mío de hace muchos años que también se suscribió y le han gustado los videos. Saludos, Manuel. Bueno, Ricardo, voy a Aquí hay un hombre que se llama Gregorius Gotti. Es nuevo suscriptor. Y nos hizo un comentario. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Otro amigo, Reinaldo Saavedra. Hasta la ciudad de Panamá. Bueno, yo sigo. A ver, Ricardo, déjame seguir. Amílcar Quiroz. Leo y Alex. Amílcar Quiroz hasta Penonomé. Sí. Y Leo y Alex hasta el Tecal. Sí, nuestro amigo Leo y Alex. Saludos a la gente de Tecal. Saludos. Suscríbanse, por favor. Jaime de Hermoso, nuestro pasiero. Pasiero en Panamá se le dice a un amigo. El parce, como dicen los colombianos, o el friend. Sí, acá es pasiero. O friend, en inglés. Jaime de Hermoso. Es que el panameño habla inglés. Y a su querida esposa Heidi, también saludos. Sí, también yo quiero mandar uno especial y cumpleaños, porque hoy está cumpliendo. Hoy es el día que el Papa, no sé la fecha porque no me he fijado en el celular. 8, creo que es 8. Hoy día del Papa. Déjame ver tu cumple, celular. Espérate, déjame leer. Oriel y Jennifer. Oriel es el que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti. Que Dios te bendiga. 8 de mayo. 8 de Bueno, él no está cumpliendo hoy, él cumplió fue ayer. Sí. Sí. Ayer cumplió Oriel. Así que muchas felicidades. Saludos atrás. Oriel. Otro amigo de España que vive en la Calella de la Costa, cerca de Barcelona, a Lambert Cuso, o Cuso, no sé cómo se pronuncia. Muchas gracias por tu comentario. Hola, pollo. Evencio y Marinka hasta Reján. Se me salió Manuel. Se me salió ahora. Te ves para la Tú estás como tres patines. Ok. Bien, entonces nosotros ¿tú qué? Nosotros hemos tenido momentos a lo largo de estos 4 o 5 meses que ya llevamos, momentos cómicos y momentos dramáticos. ¿Te parece si le contamos algunos? Déjame pensar. Sí, claro que sí. Ahí vamos. Bueno, el día de hoy, como no vamos a hacer como en los otros 200, en los otros 100 y 200 que hubo, vamos a conversar un poquito más para que nos conozcan y todo lo demás. Y también vamos a contarles algunas cosas de nosotros. Una de esas son los momentos cómicos y los momentos dramáticos que nos han pasado, ¿no? Así es. Así que vamos a contarles algunos momentos. La verdad que ya tenemos varios meses, empezamos desde enero ya a esta fecha, pues ya han pasado 3 meses, 4 meses. Estamos ya en el 5.º mes. No, vivido 4. 4, sí. Así que bueno, vamos a contarles en esos 4 meses que hicimos. Bueno, en estos días. En los últimos 4 meses, pues, porque obviamente nuestra vida es de... Ok, Ricardo, cuéntanos. Esto que ha sido... Bueno, hace una semana más o menos nosotros estábamos en un resort. Ok. Ese día yo amanecí como... no sé, como deprimido, triste, no sé. Sí, yo también estaba. Sin motivo alguno porque... Pero era una depresión colectiva. Sí, como un desgano, pues. Entonces yo le dije a Alfonso, Alfonso, estoy a punto de cometer una locura. ¿Y yo qué dije? Dije, ¿qué locura? Y entonces, 1 noche o 2 noches. Y él dice, 2 noches. Obvio. Y todavía yo no le había dicho nada, ¿no? 2 es más que 1. Entonces, bueno, yo consulté con mi almohada, dije, bueno, nos podemos ir 2 noches a un resort que queda aquí cerca, todo Panamá conoce, pero no voy a decir el nombre porque no, ¿para qué? Y nos fuimos. Bueno, cuando estábamos en la cena, yo no me acuerdo si era la cena o era el snack en la tarde, yo pedí porque a mí me gusta tomar café. Y me estaba tomando mi cafecito, estábamos hablando los dos ahí. Oye, de repente yo siento una vaina aquí debajo de la lengua. ¿Qué coño, esta vaina qué es? No te siento un dolor. Algo me picó y sentía un dolor, la lengua como que se me estaba durmiendo. Dije, wow, ¿qué pasa? Entonces sentí algo ahí debajo de la lengua y yo me metí la mano así y saqué, adivinen qué era.
era una abeja. La abeja había caído... Es africana que le llaman. Sí, una abeja pues había caído en el café por el azúcar, digo yo, no sé. Y me la tragué. Porque yo estaba hablando con él y yo me estaba tomando mi café. Yo no sabía que la abeja estaba nadando en el café. Y me la tomé. Pero ustedes no tienen idea el dolor que yo sentí porque la abeja me picó. Ella dejó el aguijón, ¿no? Sí. La tiré y la pisé. Pero yo sentía con una molestia ahí, yo sentía ahí como un puntito, como algo ahí bajo la lengua. Dije, pero ¿qué es lo que yo tengo aquí? Entonces me fui al baño del resort. Entonces me puse así en el espejo, me levanté la lengua y ahí vi como un puntito blanco. Dije, esta vaina va a ser el aguijón. Entonces yo hice así y me saqué el aguijón. Digo, mejor que no eras alérgico, porque si no... Y entonces yo salí con el aguijón en la mano y se lo enseñé a Alfonso. Alfonso, mira, me saqué el aguijón, estaba debajo. En la telita esa que uno tiene debajo de la lengua, bueno, ahí estaba el aguijón de la abeja. Imagínate que hubiera sido alérgico. Y yo, sí, yo me hubiera, no sé, me hubiera asfixiado porque era en la boca. Entonces yo le dije a Alfonso, gracias a Dios yo no soy alérgico a nada, pero me dolió. Ese dolor me duró como unos 15 minutos esa sensación allí. Y bueno, esa fue una cosa dramática que me pasó. Y la verdad que cuando tomemos café en lugares abiertos, mejor miren lo que se están tomando porque se puede ir mosca, se puede ir abeja, se puede ir cualquier cosa ahí. Imagínense que yo me hubiera tragado esa abeja y ese aguijón me lo clava allá abajo. ¿Cómo yo me saco ese aguijón del esófago o del estómago? No, eso se sale, el cuerpo te lo... El cuerpo lo bota. El cuerpo lo saca, ¿no? Bueno, no sé. Pero si eres alérgico, sí es el problema. Así que bueno, es verdad. ¿Tú tienes algún momento dramático o cómico? Bueno, yo pensando y tratando de acordarme, la verdad que estábamos haciendo este guión anticipado pues para evitar eso de que no sabemos qué vamos a decir en cuanto a las anécdotas, ¿no? Entonces, sí recordé una que fue reciente. Ya me imagino que si este video se publicó, ustedes vieron ese video. Sí. Fuimos atacados por bichos en Penonomé, Sí. en el parque de Penonomé. Nosotros estamos en una actividad que fuimos invitados. Aventuras con Cana fue invitado, aplaude. Fuimos invitados a la pintada. Ajá, a hacer un reportaje allá. Y lo hicimos y creo que quedó bien. Si no, ya tú sabes buscarlo, donde dice la pintada. Entonces, después de allí, nosotros quedamos en que íbamos a ir al parque de Penonomé. El parque... Porque estaban celebrando la fundación, ¿no? Sí, celebran la fundación de Penonomé. Y uno de los que estábamos entrevistando, pues tenía... En la pintada, sí. En la pintada. Un puesto en... Que el señor Luis Felipe. Luis Felipe. Saludo, y a Marifer, ¿no? Ajá, Marifer. Marifer, saludo. Entonces nosotros fuimos al parque a grabar. Y después del parque, pues grabamos un poco la actividad. Y al frente del parque, como en muchos pueblos de Latinoamérica, siempre está la iglesia, ¿no? Alrededor del parque. Exacto. Fuimos a la iglesia. Oye, nosotros, como estamos en la transición de invierno a verano, pero no lo dije al revés. Estación de seca, estación lluviosa. Bueno, de verano a invierno, pero el verano de nosotros nada más es seco y el invierno es lluvia, no es frío ni un cambio de temperatura. Sí, aquí se le llama estación seca y estación lluviosa. Sí. Entonces nosotros estábamos en ese momento despidiéndonos del video y nos atacaron los bichos, porque ellos buscan la luz. Me imagino que la luz de la cámara, o no sé, estábamos debajo de la iglesia, había luz. Y los bichos empezaron, son esos carabeditos de la luz. Esos son esos bichos. Unos cafecitos. Y salían y se nos pegaban en la cabeza. Y nosotros luchando. Y yo, oye, se me metió uno dentro de la boca. En plena afirmación. Así que anda, busca este video para que lo veas. Y si ya entraste allí, te suscribes y haces un comentario. Y le das un like. También, antes que termine, queremos mandarle un saludo a Ricardo Chipri. Ah, ok, sí. Sí, y también faltó Brisa, saludos por allá en la pintada. Bueno, el negocio está en la pintada. Ellos son de acá de Penonomé. Sí. Así que la verdad que nosotros hemos tenido muchas experiencias bonitas, chistosas, porque estamos en ¿cómo fue que le pusimos? Le pusimos, cómicas.
Ajá. cosas cómicas que nos pasaron. Pues. Sí, la verdad que tenemos más, pero nada más no queríamos aburrirlo con este video, queríamos más bien celebrar. Entonces, ahora como todo lo bueno también tiene su drama, ¿no? Entonces ahora vamos con el drama y entonces también vamos a contar esos momentos dramáticos. A ver, Ricardo. Bueno, resulta ser que cuando nosotros nos fuimos del parque, alguien nos contó que ese día había llovido fuerte en Penonomé y entonces ese parque tiene árboles muy viejos y había caído una rama a uno de los kiosquitos que estaban ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luis Fernando de Luis Penonomé, Fernando, otro sí. Luis Fernando de allá de Chigoré. De Chigoré, de la barriada Don Sammy. Don Sammy, saludo para ti, te Y suscribiste. para Jessie también saludos. Ah, Jessie. Sí. Jessie, que es la mamá de Luis Fer. Ajá, Fernando. Jessie Domínguez, saludos. Saludos, Jessie. Sí, había quedado una rama de esas ramas grandes y dañó un kiosco. Suerte que no había nadie. No, La no, cosa hubiera sido una desgracia. sí, no hubo tragedia. Bueno, Otro momento dramático, aprovechando que tengo la palabra, ok. es que hace un mes, Bueno, mientras tú tienes la palabra, yo como un poquito. sí, hace como 2 meses o mes y medio, yo había comprado un equipo para la filmación, para hacer los videos, en donde cuando tú estás haciendo un video no se vea el movimiento así cuando tú llevas la Bueno, están cámara. caminando Eso se llama estabilizador. Bueno, yo me había comprado un estabilizador, un gimbal. gimbal, pues. Que resulta que cuando nosotros llegamos a la casa ese día de la filmación o el video del parque de Penonomé y de la pintada, yo no sé por qué yo quise prender el gimbal. Sí, Así fue que se año. yo lo quise prender. Me Entonces acabo de enterar. la cámara no estaba montada. Les voy a mostrar de lo que le estoy hablando. Es este aparato. Ahí está material didáctico. Sí, este es aquí yo coloco la cámara. Yo coloco la cámara aquí, mi cámara, ¿no? Y yo manejo todo aquí así, ¿no? Yo estoy filmando y voy así. Siempre Yo puedo hacer así y la cámara siempre y va a el estar video arriba. se va a ver parejito, no se va a ver el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día yo había desmontado la cámara de aquí, de este pedestal, y cuando yo quise prender, comenzó a vibrar. Ujú. ¿Qué significa eso? Que Confesiones. yo lo quería apagar de una vez y entonces no se apagaba y yo le di con fuerza al botón y lo dañé. Bueno, eso no fue lo que a mí me contaron. El botón quedó aquí, el botón es aquí de encendido y apagado. Entonces le di tan fuerte que lo dañé y el botón se fue para adentro. Esto no hay manera de abrirlo. Señores, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Comprarme otro, con el dolor de mi alma. Pero ¿qué puedo hacer? Yo necesito este aparato. Y barato, créanme que no es. Barato no es. Pero tú me contaste esta historia, yo no sabía esa historia. ¿No? Omitiste bastante. Me dio una tristeza muy grande, pero como le dije yo a Alfonso, en la vida todo hay remedio, todo tiene remedio. Así que bueno, ya lo pedí, me va a venir la otra semana. Eso Bueno, es lo que le quería contar. bueno, yo también me acabo de enterar porque él me contó tu historia. Así que ya me enteré la verdadera historia. Interesante. Bueno, yo tengo una historia, bueno, yo creo que ya salió en el video y está en uno de los capítulos de Portugal. Bueno, uno de los capítulos no me hicimos uno de Portugal. Ahí pueden ver que casi me atropellan. Bueno, para mí ese fue el momento sí. más dramático Eso estuvo bien. porque yo estaba en la acera como corresponde, yo no estaba violando la ley. Estábamos grabando un video, acabamos de llegar a Portugal, estábamos en un parque muy bonito y en la época que estábamos estaba decorado de Navidad y la verdad que estaba muy bonito. Y en el momento que estamos hablando, yo estoy a espaldas hacia la calle, pero estoy adentro del pavimento, o sea, del área del área donde debemos estar los peatones. Pero esos buses allá, no sé, como que ellos cortan mucho y quizás las llantas sí están en la calle, pero el cuerpo del bus se sobresale. Sobresale a la acera. Bueno, casi me atropellan. Sí. Si Ricardo no me jala, me atropellan la nalga. Eso fue
grabado. Eso está grabado. Sí, pero quizás en la cámara. Pero no se ve mucho. Ajá, yo lo vi, no se nota mucho. No se nota mucho, pero sí fue en ese momento. Sí, en ese momento. Lo pueden ver en el video de Lisboa. Casi nos atropella. En Lisboa pasaron varios dramas. El otro que contamos la otra vez, que explicando una vaina y el plato lo tenía al revés. Bueno, ahí pasaron chistecitos, pero no quiero adelantar nada porque ya en otro video ahí sale ese tema. Sí, otro momento que a mí me molestó mucho, pero claro, me lo tuve que aguantar. En San Martín, en la isla, ¿te acuerdas, Alfonso? La señora impertinente que se nos cruzó por delante. Eso también está en un video. Vayan a San Martín. Estamos grabando y entonces Alfonso está sentado en una banquita y yo estoy acá con la cámara apuntándole a Alfonso porque estábamos conversando y de repente viene una señora y se nos cruza por delante y se sienta al lado mío. O sea, si tú estás viendo que alguien tiene una cámara, como dame el gimbal. Ajá. O sea, no es el celular. Tú vienes con este aparato tan grande, estás con una cámara aquí grande. Tú te puedes pensar de que están haciendo una grabación profesional, aunque no lo sean. Puede ser un canal, puede ser lo que sea. Sí. Y tú te vas a atravesar por la cámara y te vas a venir a sentar al lado de él. Del que está enfocado en la cámara que le van a entrevistar. Bueno, esa gente. Es como digo yo, esto que ha sido. La verdad yo quería, les confieso, yo quería a la vieja mandarla para la misma. Pero me mordí la lengua porque no quería que eso pasara a más y nos amargáramos el viaje. Sí. Pero eso pasa, esos son gajes de los tío, igual estábamos en un área pública y ella tenía derecho a sentarse, dirá ella, ¿no? Pero, o sea, por favor, estamos hablando de que ten un poco de respeto hacia los demás. Claro, pero bueno, no sé en qué estaba pensando esa señora. Sí, hacia la vida. Bueno, y viene más contenido, más adelante vamos a... estamos programando otro viaje, no sé para cuándo, pero va a ser este año. Sí, Dios primero. No le quiero adelantar dónde va a ser porque realmente no sabemos por cuál decidirnos. Tenemos un candidato fuerte. Tenemos que prepararnos económicamente para ir. Sí, ya hace tiempo tenemos ese destino en mente. Queremos que se logre. Vamos a hacer todo lo posible para que se logre. Y yo creo que va a ser un buen contenido. Y nos hemos enfocado en ese país porque hemos visto ya mucho contenido de ese país y la verdad que me parece interesante y me parece muy bonito. Hemos visto mucho contenido, pero creo que falta nuestra versión. Sí. La versión Aventuras con Cana. Puro influencer, diferentes edades juvenil, pues. Pero también falta la versión de nosotros los 40, cómo nos vamos a divertir en ese país. Así que ya tú sabes, no te vayas a perder ese video. Es del futuro, pero tienes que suscribir para que te enteres. Quiero mandar unos saludos. Sí, se me habían olvidado. A Vicente Guillén y a Carmen Domínguez de Guillén. Saludos para ellos. Owen. Y a Owen, que está en Finlandia. No, en Reino Unido. Islandia. No, Reino Unido. Está en Reino Unido. Sí, pero él no está en la misma Inglaterra. Él está, creo que en Islandia. Islandia no es de Reino Unido. Irlanda. Creo que está en Irlanda. Sí, yo creo también. Bueno, Carmen, tú me escribirás y me vas a corregir. Y a los otros niños también. ¿Sabes qué me agrada de todo lo que estamos viviendo nosotros, Alfonso? Es que las personas nos están preguntando qué debemos hacer cuando viajen. Nos están pidiendo asesoramiento. Bueno, voy a hacer énfasis en esto, lo que le estoy hablando, ¿no? Carmen es una vecina que nosotros tuvimos en otro lugar en Panamá cuando vivimos en otro lugar. La mamá creo que va para Chile, entonces ella nos pidió Chile. Bueno, yo en Chile fui hace muchos años, en el 2011. No, tampoco es mucho. Una amiga nos hospedó en su casa y no tengo experiencias de hotel en Santiago. Estuvimos en Santiago. Sí. Es hermoso. Chile nos encantó. Chile nos encantó. Lo que sí le pude decir es que no deje de ir a la cordillera. La cordillera es muy bonita y está cerquita de Santiago. Sobre todo para cuando está con nieve. En menos de una hora estás ahí arriba en la cordillera. Que se hospedara en el área de Bellavista y... Yo te voy a decir que a mí, tú contando esa historia me recordaste algo que también... tú sabes que cuando uno expone su... Saludos
Carmen Garrido, mi hermanita querida, chilena, saludos. Ahora sí. Tú sabes que cuando uno expone su vida, bueno, como que ya no hay muchas cosas que ocultar ni nada por el estilo, ¿no? Y me hiciste recordar también que ¿Qué? nos escribieron por allí un seguidor, no vamos a mencionar, nos dijeron de que sí, ustedes como son influencers. Que Sí, por sí, dentro sí, sí. dije, ¿quién yo? Como que no nos creemos el tema de influencer. Sí, porque tú sabes que primero hay que ¿cómo es? Primero hay que gatear gatear y después caminar. y después caminar. Sí. Pero son cositas tontas para ustedes, pero para nosotros pues significan mucho. Y sí. Y nosotros valoramos las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas tienen su valor y tienen su espacio en Yo sé, Alfonso, que nosotros vamos a llegar lejos porque esto lo hacemos con la mayor naturalidad posible. Sí. Nosotros No preparamos nada y no que con preparamos guión. nada. O sea, lo único que tenemos aquí es que ustedes ven que estamos leyendo. Lo único que se prepara, sí, aquí estamos leyendo lo que vamos a tocar, ¿no? Porque tampoco vamos a estar improvisando, eso no es profesional. No, y también no tenemos la mente de un joven, las Sí. cosas se nos olvidan a veces. Exacto. Creo que Y es normal. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros preparamos un escenario, tratamos de que a la vista de ustedes esto se vea bonito. Porque ustedes se lo merecen. Sí. Nosotros no vamos a hacer una cosa con una pared sin repellar, Sí, con un sí. techo de zinc sin silor. Porque eso tampoco me gustaría para mí. Yo ni para mí tomarme una foto me la puedo tomar en un lugar feo. No. Yo tengo que buscar un lugar bonito, vestirme decentemente, agradable, arreglarme mi barba y cosas así, ¿no? Sí. Uno tiene que ser, Nosotros le metemos un poquito de amor. para que la gente te ponga en un lugar especial, tú también tienes que ponerte en un Mira, lugar tú sabes especial. que ahora tocando ese tema también por eso se compró el gimbal, porque en los primeros videos pues se grabó con muchos de los videos eran parte del celular. Sí, es un celular de buena, De buena gama. de alta gama, pero no sé si es que no lo teníamos bien ecualizado, o sea, la inexperiencia de nosotros pues en esto, ¿no? Ahora sí sabíamos que eso iba a ocurrir, pues porque la inexperiencia pasan estas cosas, ¿no? Y lo hemos aprendido y lo hemos tratado de mejorar. Sí. Por eso se compró el aparato que el señor Ricardo Gaño. Ay, no saben cómo me puso triste eso, pero yo estaba calladito porque yo Bueno, fui el error fue mío. Gracias a la vida que no fui yo. Porque hubiera sido tu historia. Me lo como vivo y con zapatos, como Ajá. dice una amiga. Me lo como con todo y zapatos. Ay, mándale saludo a la amiga. Oye, saluda a Noris. Noris Palma. Noris Palma, nuestra amiga. Estamos esperando otro video de comida. Tu Xiaomi fue el más famoso que ha habido de las Sí, recetas. oye, eso se me quedó bueno. Así que bueno, nosotros la verdad que sí hemos tenido experiencias tan cómicas como dijimos y también hemos tenido experiencias dramáticas, hay más, pero tampoco Pero la ahorita mismo idea- no me acuerdo de... No, y la idea no era llenarlos de esas ideas, sino de que estamos celebrando. Sí, pero es que a nosotros a veces también nos pasan unas vainas. Dios Sí, mío. definitivamente que sí. Mira, en los viajes del día cero tú empiezas a tener actividades. Simplemente que nosotros no las documentábamos. Ahora sí las voy a documentar, espero. Tú sabes qué me ha gustado de todo esto, Alfonso, que cuando nosotros, por ejemplo, yo voy mucho a un supermercado aquí cerca, ¿no? Un supermercado muy famoso, que ya mandamos saludos. Donde tenemos nuestros seguidores allí. Tenemos seguidores ahí también. Y cuando yo llego, yo comienzo, entro A la chica, Hola, a la hola, chica de la- hola. a la chica de la farmacia. A la chica de la farmacia del 99, del Super 99. A la No cajera, nos están pagando, pero. a los hay que empacadores, ya todo el mundo nos conoce. decir. Kiara nuestra. Kiara, nuestra cajera predilecta. Sí. Y a las chicas de la farmacia, que bueno, son tan simpáticas ellas y siempre nos regalan una ¿Será que sonrisa. nosotros vamos a llamar al supermercado? Yo creo que nosotros vamos todos los días. Bueno, ya saben, ya hablaron de todo aquí que no había que hablar. Pero bueno, como dijimos, esto es un país, iba a decir. Esto es un canal para ustedes, hecho para ustedes y por ustedes. Porque ustedes nos pidieron, por lo menos nosotros, nuestro grupo de amistades que teníamos, querían siempre que tomen fotos, manden videos, para esto que están haciendo. Y yo, ¿sabes qué, Ricardo? Nosotros nos las pasamos en muchos destinos, gracias a Dios. ¿Por qué no mejor? Pues lo agarramos, lo subimos a YouTube. ¿Cómo se llama eso, hombre? Lo documentamos. Sí, lo documentamos, lo subimos a YouTube y a todos les decimos, vayan a YouTube que ahí está el canal.
Pero bueno, cuando ya entramos en este tema de las redes sociales y todo eso lo demás, como que nos gusta. Ay, Alfonso, estamos haciendo ahora tarjetitas Ah, sí. para repartirlas. Enséñaselas para ti. Anda a buscarlas. No, ¿Dónde las pusiste? no quedaron muy bonitas. Sí, Bueno, claro. una sí quedó. Claro que sí. Bueno, déjame ir a buscarla y un segundo regreso. Ok. A ver, ya fui a buscarlo. Aquí me veo. Sí, ahí debes. Bueno, este fue uno de los diseños. Aquí pueden verlo. Pero lo sentí como muy... Las letritas pues no se veían mucho. Ven acá. Este fue el primero que yo hice. Pero ese está muy oscuro. Muy oscuro el fondo y la letra se ve muy poco. Y este es el ganador. Este va a ser las tarjetas de presentación de Aventuras con Cana. Sí, porque está más claro, ¿no? Espero que les guste. Bueno, resulta que en estos días, cuando compré el papel fotográfico, compramos una guillotina de buen precio, bastante económico, pero no corta ese papel bien, no lo corta bien. Voy a tener que comprar otra que vi allí como el doble de lo que me costó esa. Ahora, esa no me costó mucho, me Sí, costó pero de que si 7.95. Si hubieras comprado la otra, serán 7.95. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Esa corta papel bond sí te lo corta bien, pero papel fotográfico como que lo desgarra, entonces no funciona. Ricardo, ¿qué te parece? Que ya hablamos de los que ya están aquí con nosotros, los 300 seguidores. Ajá. ¿Qué viene? ¿Qué le vamos a ofrecer a ellos para que continúen en el canal y sigan viendo nuestro contenido y también se puedan suscribir, comentar y darle like? Bueno, lo que viene pronto, como ya se los dije anteriormente, este año viene otro viaje a un país, yo pienso que exótico, porque tiene historia, Y paisajes, mucha cultura. milenario. Sí, cultura milenaria. Está aquí en América, específicamente. No llega a los pesos. En América, pues. Sí, No, ya está ahí. sí. Y bueno, nos llama la atención. Nos llama mucho la atención, así que lo vamos a hacer. Siempre nos lo ha llamado, pero siempre es que nosotros somos indecisos. Antes de que se acabe el año, lo vamos a hacer. Lo estoy programando. Entonces, además de eso, viene más... Viene más locura los de golosos. los blogs. Viene más blogs. Alfonso va a hacer un programa hablando de su arte, porque acuérdense que él es artista de... No, ellos no arte saben plástica. eso. O sí. Sí, ya tú lo Ya lo habías hemos dicho. hablado. Pero tú me dijiste que mencionara lo que se espera, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo lo estoy diciendo. Él va a hablar de su arte. Yo también quiero hacer un video donde yo voy a pintar un cuadro. Tengo dos lugares o dos fotos para pintar. Una de España, que es el arco, la puerta de Alcalá. Quiero pintarla. Y el otro es en Atenas, la Acrópolis, que cuando fuimos a mí esa imagen no se me borra de la mente porque es precioso. Mira, yo confieso que Atenas es una de mis ciudades favoritas. Es muy bonito. Está en mi top. Es muy bonita y bueno, no hay mucha gente que habla de Atenas, pero Atenas es bonito. ¿Tú sabes qué pasa? Y no es caro. Que la gente con algunos destinos solo quiere ver ese estilo de lo que tú ves en los videos, y que los colores naranja, el mar azul, todo nítido, no hay una basurita, no hay un papel. Sí. Pero entonces cuando tú piensas así, La vida real no es así. la vida real no es así. No. Y la rica historia Te la estás que perdiendo. tiene Atenas es un espectáculo. Es una cosa hermosa, fascinante. Entonces hay que respetar un poco la historia y hay que valorar cosas que tienen valor. Sí. Como es el peso, vuelvo a la redundancia, el peso de la historia tiene mucho valor y hay que dárselo, y en este canal nosotros se lo damos. Se lo damos. Así que no todo es una fotografía bonita, Sí. un espacio bonito, las luces, todo. También un poquito de que aprendamos un poquito, ¿no? Y enseñar esas cosas que por general no nos enseñan, ¿no? Como Atenas, que hay muy Exacto. pocos videos. Entonces, hablando un poco de lo que se viene, Alfonso yo no sé si él se va a disgustar porque lo que voy a mencionar.
Pero estamos aquí en conversación. ¿Te puedo decir? Sí. No lo voy a decir todo, pero Pero es controversial. es como que lo quiero hacer controversial porque es un tema controversial. No es que lo quiero hacer Entonces- controversial que yo lo quiera hacer. Disculpen con los manes salen volando. Es que estoy buscando contenido para que sea controversial y me sigas. Esa no es la idea, nunca es mía, porque no funcionó así, no funcionó. O sea, yo hago las cosas porque las siento de corazón. Exacto. Y simplemente lo del video controversial que tú estás diciendo, simplemente que quería contar la historia como es. Sí, la cosa es que él como artista He vivido. ha vivido, He entonces sido viviendo, es verdad. y bueno, el que estoy pensándolo si lo hago o no. Si tú quieres saber esa historia y sean honestos, escríbanmelo en los comentarios. Y si siento que hay suficiente que quieran No, saber esa historia, lo solicitan. yo lo voy a hacer sin censura, crudo como es. Así que ustedes sí. Pero se los voy a dejar a ustedes. Ay, Al chico Ricardo, que le cayó el maní. bien. Nosotros ya ahorita tenemos que parar porque ya los vinos están pegando en la cabeza. Yo creo que Vamos a resumir. ya hemos hablado suficiente. Que yo creo que nos han escuchado demasiado y vernos comer y beber. Ok, amigos, la verdad que fue una velada muy bonita. Me alegra haber podido contar algunas cosas íntimas de nosotros y espero que a ustedes este video les haya gustado. La verdad que lo hemos preparado con demasiado cariño, amor y tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Yo la verdad nosotros les prometemos que siempre vamos a hacer así, siempre vamos a ser nosotros mismos y sí les vamos a pedir, les vamos a agradecer siempre que comenten y le den un like porque la verdad que nos ayuda para que nos puedan recomendar el video a más personas y nos puedan seguir más Claro que sí. y que podamos crecer. A ver, Ricardo, ¿tienes algunas palabras para decir? Bueno, no me queda más que agradecerles a cada uno de los 312 suscriptores que tenemos hasta el día de hoy. Que continúen viendo nuestros videos, que comenten, que sugieran, ¿verdad? Y que le digan a sus amigos para que nos sigan también Nos apoyen. y nos apoyen, porque esto es una carrera a largo plazo. Y siempre van a ver videos con buen contenido, tratando de hacerlos con buena calidad, lo más natural posible. Aquí no hay un libreto, no hay nada. Aquí nosotros en esta computadora ponemos lo que queremos hablar porque somos humanos y se nos pueden escapar ciertas cosas. Así que muy agradecido de los 312 suscriptores. Y les prometemos que vamos a seguir haciendo videos que les van a gustar y se van a divertir. Así es, así que la verdad que nos despedimos nosotros y otro aplauso por esos 300. Y ahora vamos por 100 más. Por 100 más y cada vez celebramos 100, 400, 500, Vamos, 600, la 800, celebración, 900, Ricardo. para pam, pam, pam. Ahora la celebración de cada 100. Así, Sí, que así que nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo video y recuerden, suscríbanse, que no es solamente ver el video y ya. No, tienes que suscribirte, tienes que comentar, tienes que poner un like y taralán pam pam. Y esto que ha sido. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao.